qué voy a hablar? Cuando Raúl me dijo, tienes que identificar. Y el Señor puso uno de los fundamentos que muchas veces le he hablado. Me he cansado de hablar del noviazgo. De paso le digo, me encanta hablar del noviazgo. Tengo un hijo que tiene 22 años. Desde los 2 años le hablo del noviazgo. Hemos puesto mucho fundamento, noviazgo, trabajo, el matrimonio hasta que la muerte los separe, servicio, fundamento del discípulo, orden de la familia, Dios, trabajo, Dios, familia, trabajo y la obra. Hemos puesto tanto fundamento y lo seguimos poniendo. Llegaron nuevos. Ayer estuvimos en un grupo casero, pusimos fundamentos, bases. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez construyeron su casa desde cero? Por los que saben de construcción, yo no sé nada de construcción, pero construí el año pasado, cuando me dieron la casa, contraté un albañil, un hermano muy bueno, a cómo le tenemos, y empezar. Y yo quiero hablar sobre este fundamento, que si este fundamento no está en una congregación, es peligro. Hay bases, hay fundamento en todas las congregaciones. Una de las bases es la palabra. Tiene que haber palabra en una congregación, en los miembros. Tiene que haber oración, ponerme a orar, buscar al Señor. ¿Qué más tiene que haber? Son 5. ¿Alguien me puede ayudar? Palabra, oración. ¿Qué más? ¿Qué más? Comunión. Tercero, cuarto. Cuarto, multiplicar. Testificar. Quinto, servicio. Sin una obra no hay fundamentos. Si en una casa no hay fundamentos, bases, va a venir un viento. Esto es como el antisísmico. ¿Conocen los que construyen su casa? Le dicen, yo no sabía esto. El albañil que nosotros hemos contratado, nosotros tenemos en la congregación un hermano que es ingeniero civil, y le digo, Joel querido, y le digo, ¿qué tengo que poner acá? Y él me dice, tenés que poner columnas de allá, hierros de acá, hierros de no sé de cuánto, me habló, barras de cuánto, no sé. Y me dice, y no te olvides del antisísmico, me dice. ¿Qué es eso? Le digo, y el antisísmico es el que va por medio de una columna, pero abajo. ¿Y para qué eso? Le digo, y es cuando hay un temblor, no se te caiga la casa, me dice. Ah, bueno. Y aprendí. En una congregación, si no hay bases, como la palabra, la oración, el servicio, la comunión, el testificar. Un tema muy serio, pero muy serio. Yo no voy a hablar de las 4. Yo quiero hablar únicamente de la comunión. La comunión, quiero hablar sobre la comunión, que es la base de todo discípulo, pero también es la base cuando se comienza una obra. Hace 6 años que se comenzó una obra acá en Tilcara. Y cada vez que yo venía, hablaba de la obra, de las bases. De vez en cuando metía noviazgo, familia, trabajo. Hablé de varias cosas. Pero esta vez dije, voy a hablar sobre este fundamento, que es la comunión. Y para hacer una pequeña introducción, quiero hablar sobre tener comunión es estar juntos con alguien. Es algo inherente y natural de la iglesia. No puede haber iglesia sin koinonía. ¿Conocen la palabra koinonía? ¿Qué significa koinonía? ¿Está en el griego? ¿Qué significa? La palabra koinonía significa, ¿qué significa? En el griego, compañerismo, estar juntos. Yo tengo que estar junto con un hermano. El significado teológico se refiere a la comunión eclesial, la participación en el Espíritu Santo en cada miembro, en cada discípulo de la congregación y la unión íntima de los seguidores de Cristo.
Y el significado práctico va más allá de un sentimiento. Es una relación activa, una comunión activa con un hermano, un apoyo mutuo, una ayuda mutua. Dios ha restaurado su iglesia y esto implica también la restauración de la comunión que es bella y fuerte que había en los principios, en la iglesia primitiva. Y voy a hablar sobre los libros de los Hechos. Esto es la introducción que estoy haciendo un poco. Si observamos el ejemplo de la comunidad de los primeros discípulos cristianos en los libros de los Hechos, del 2 al 41 y al 47, como Hechos también 4:32 habla, que se mantenían fuertes en comunión, todos los creyentes estaban juntos, no dejaban de reunirse en el templo y en la casa. En el templo y en la casa, si estás acá, anda al tipo casero también. En el templo y en las casas. Algunos vienen a la iglesia y no van al grupo casero. Pero esto no pasa acá, esto pasa en Cucú. Algunos van al grupo casero y no van a la iglesia. La palabra dice que se congregaban en el templo y en las casas. Dice que compartían la comida con alegría y con sencillez y generosidad. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartía con los más necesitados. Todo esto lo relata Hechos. Hechos relata y da mucho hincapié sobre la comunión. Y ahora sí te invito a que abran nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias. En Hechos 2:42. Hechos 2:42 Hechos 2:42 al 47. Dice así, Hechos 2:42 al 47. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? ¿Se preguntaron alguna vez? ¿Quiénes? 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 Los discípulos. Y el Señor ahora nos está hablando a nosotros. Tenemos que perseverar. ¿En qué doctrina? En nuestros hermanos mayores. La palabra. En la comunidad cristiana tenemos amados hermanos preciosos. Como lo dijo a Raúl Güense, fue un pilar en el noroeste. Puso mucha palabra. La palabra dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No te muevas por emociones. Nosotros le decimos mucho cuando una persona quiere comenzar a empezar a predicar, le dice, cuidado con tus emociones, porque hoy le predicas, después la abandonás. No. La obra no se hace por emociones, la obra se hace por sentido de responsabilidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más dice? En la comunión los unos con los otros. Ahí se tenían comunión. ¿Qué más dice? En el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando uno tiene comunión tiene que haber comida. Acá había pan. Nosotros cada vez que nos juntamos con... Yo tengo un discípulo muy querido. Él se casó hace 3 semanas. Se casó. Gustavo, muy querido. Se casó con Leticia Ábalos. Y con él empezamos a trabajar con la comunión. Y tenemos comunión una vez por la semana. Y cada vez que tenemos comunión, y él dice, ¿y hagamos un asadito? Y claro, hagamos un asadito. Y acá la palabra dice, coman el pan. Nosotros comemos asadito, pero también comemos pan. Y él dice, compartamos algo. Compartimos algo también. Dice, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solamente es comer asado, no solamente es comer pan, sino que también es que haya, ¿qué tiene que haber? Oraciones, palabra. En la comunión con los santos tiene que haber palabra. En Efesios dice que debemos cuidarnos de las murmuraciones. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Si en la comunión con un hermano no hay palabra, cuidado con las murmuraciones, con las charlas livianas. Después dice el 43, dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué tipo de temor vino a toda persona? No, el temor de Dios. Dios
estaba manifestando en esos discípulos. Dios se estaba manifestando. Dios estaba trayendo mucha revelación, mucha luz. Temor de Dios. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estaban ahí reunidos los apóstoles y había señales y milagros. ¿Te imaginas que un paralítico, los apóstoles oraban, los paralíticos se levantaban? Habían señales y milagros. Este tipo de comunión tenemos que tener nosotros. No te juntes únicamente para el asadito, no. Yo voy a contar una vez que lo pasó algo con Gustavo. Voy a hablar un poco de Gustavo porque hace 3 meses que estoy con él. Y ayer le dije, che, vos vas a ser el número 2 del grupo casero, ¿no? Así que, y sí, tenés que tener el 2 al lado, 2 o el 3 al lado. Hicimos un asado hace 3 meses. Yo logré juntar a todos los discípulos que vemos. Nosotros con el CITA cubrimos 13 matrimonios casi alrededor. Y juntamos todo. Y hicimos un asado. Y Gustavo, que estaba haciendo el asado, no comía el asado. Y le digo, ¿pero por qué no comes el asado? Y me dice, no, o sea, bueno. Y yo le digo, no, algo tiene, porque no quiere comer el asado. Es más, él provee la carne y es una de las mejores carnes que hay en Jujuy, le digo, ¿no? Y después hablo en ese tiempo todavía no estaba casado, con Leticia. Y Leticia le digo, Leticia, ¿te puedo preguntar algo? Y sí. Y le digo, ¿por qué Gustavo no come asado? Porque estábamos reunidos todos. Y ella me dijo, Gustavo decidió, sin conocer mucho a Cristo, ayudar. ¿Qué? Le digo, sí, decidió ayudar. ¿Pero cómo lo está haciendo? No sé. A la luz que él tiene. Le digo, pero tenemos que ayudar. Está ayudando. En ese momento, otro matrimonio que está allá, que también es Mario con Daniela, que otro discípulo, había llevado a su cuñada. Tuvo su cuñada ahí. Y ahí pasó un milagro. ¿Sabes cuál fue el milagro? Que su cuñada en ese día recibió a Cristo. Pero alguien estaba pagando el precio. Fue el Señor. Pero alguien estaba ayudando por eso. Cuando tenés comunión, tiene que haber milagros. Tiene que haber señales. No es solamente comer un asado. Qué rico el asado que hay acá en Jujuy. Y después el 44 dice, todos los que habían creído estaban separados, dice. Estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Yo quiero hacer una pregunta acá. Pues yo no soy de Tilcara. ¿Cuánta iglesia hay acá en Tilcara? ¿Cuánta iglesia? 4. ¿Puedo decir 4? ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? ¿Cuántas iglesias hay en Jujuy? ¿Palpalá? ¿Vos estás en Palpalá? ¿Cuántas iglesias hay en Palpalá? 5. 6. Varias. Sí. Hay mucho. Tiene que haber una sola iglesia. Una sola iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Por qué estamos separados? Uno por allá, otro por allá. No. Todos juntos. Tenemos que unirnos. Están todos juntos. Y tenían en común todas las cosas. O sea que tenían en común todas las cosas. Había un mismo sentir, una misma carga. No tiene que haber varias iglesias, tiene que haber una sola iglesia. Y después el 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban. Estaban juntos. Perseveraban juntos en las casas y en el templo, en el partimiento del pan, comían juntos. Cuando hay comunión, tiene que haber estas cosas. Y llegó Joel. Yo le voy a pedir a Joel que se ponga de pie de paso. Joel, ustedes lo van a conocer, es uno de los mejores ingenieros que hay en Jujuy. Con él tuve comunión. ¿Y cómo tengo comunión con este hermano? Y se manda un asado, no sabe del asado que se manda. Pero cada vez que tengo comunión, sí, hablamos de Cristo. Sí, tenemos que hablar de Cristo. Y le digo, che, no nos juntemos únicamente en tu casa, nos juntemos en la iglesia también. Sí, nos juntamos en la iglesia también. Comemos juntos, con alegría, con sencillez.
La profesión no te hace más ni menos. Lo que te hace sencillo es el corazón. Yo dije, el ingeniero, pero es tan sencillo por él. Después dice, el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando hay comunión, ¿qué hay que hacer? Aparte de orar, de comer, de ser sencillo, ¿qué más hay que hacer? ¿Hay que alabar? Hay que alabar a Dios. Pero acá no termina únicamente en alabar a Dios. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo lo que les voy a contar ahora, si ustedes quieren preguntarle en Alicia, es algo que el Señor le dio a Güense 1000 miembros para Jujuy. 1000 miembros. Hace un mes atrás nos juntamos con Horacio, Joaquín, los tres, y decimos, che, Horacio, cada vez que venimos ya no hay lugares, porque tenemos que predicar. La palabra dice que se añadían. ¿Qué quiere decir añadir? Sumar. La iglesia que no suma es olor a pan. ¿Conocen el olor a pan? Digo por decirlo. La iglesia tiene que sumar, por eso dice, y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. Añadía significa, yo tengo que predicar el Evangelio, hacer discípulos, cada día más. Cada día más. Cuando el Señor le da a Güense 1000 miembros para Jujuy, para la comunidad de Jujuy, y dice, ¿dónde vamos a poner los 1000 miembros? Hace, no sé cuánto fue, Alicia, que queríamos comprar el otro terreno y no nos querían vender. Hace un mes por ahí, ¿no? El año pasado. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Porque la iglesia ya no da más. Hemos abierto más grupo casero. Se casaron en 2 meses 4 matrimonios. Y son hermosos matrimonios. ¿Y qué hacemos? Y bueno, tenemos que edificar para arriba. Si no nos quieren vender el terreno, tenemos que edificar para arriba. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que se añadían. La iglesia que no multiplica, en algún momento se termina cerrando. Y es olor a pan. Digo olor a pan por decirlo. Para tener comunión con los hermanos, primero debo tener, para tener comunión con un hermano, primero debo cambiar mi mentalidad. Yo te voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Efesios 4, 22 y 23 y Romanos 12, 2. No sé si te puedes poner, Axel querido. Romanos 12, 2. A ver, vamos por Romanos 12, 2. Ahí está, yo lo tengo. Dice, y no os conforméis a este siglo, mas renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para tener la mentalidad de comunión, ¿qué hay que hacer? Tiene que renovarse nuestra mente. Tiene que haber una renovación mediante el Espíritu Santo. La palabra dice, y no os conforméis a este siglo. ¿Por qué dice, y no os conforméis a este siglo? Hay hermanos que no se quieren juntar con nadie y que no quieren tener comunión. Porque viven en un mundo, en donde vivimos en un mundo muy individualista. A donde me importa a mí y yo, y los demás no. Pero para tener comunión con un hermano, primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por eso la palabra es muy clara, dice, mas renovaos por la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y miren lo que dice Efesios 4, 22 y 23. Por eso lo tengo acá. Dice 22, 23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A veces, hermanos, hay cristianos, esto no pasa acá, esto pasa en Cuba. Hay cristianos que, ¿ustedes conocen a esa persona que se baña y se vuelve a poner la misma ropa? La palabra es muy clara, dice,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, cambiar tu mentalidad, cambiar. Tenés que tener comunión con un hermano. Después voy a decir el por qué hay que tener comunión. Debemos cambiar, despojarnos de ese viejo hombre que está viciado en nosotros. Dios acá nos está diciendo, despojá, dejá eso, sacá eso. Y miren lo que dice el 22, va el 23. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para tener comunión con un hermano, primero hay que renovar nuestra mente en el espíritu. Es la única manera de tener comunión con un hermano. Renovar, despojar de ese viejo hombre. Mediante la renovación de nuestra mente, los cristianos tenemos que atribuirnos en una mentalidad nueva, en una mentalidad sana, de comunidad. Esto pondrá fin al individualismo, al personalismo y al exclusivismo. Somos miembros de un solo cuerpo, hijos de un solo Padre, piedras vivas de un templo, hermanos por la eternidad. Somos uno en Cristo. Dios nos ve uno, nos ve una sola iglesia, no nos ve varias. Dios nos ve uno. Para eso precisamos tener una mente de comunidad, de comunión. Satanás apunta a destruir primero la familia. Si destruye la familia, destruye la iglesia. Y ustedes dirán, ¿cómo que destruye la familia y la iglesia? ¿Saben por qué? Porque la iglesia está compuesta por familia. No hay iglesia tan fuerte que una familia sana y fuerte. Siempre hablamos de noviazgo. ¿Saben por qué hablamos de noviazgo? Porque decimos, noviazgo sano, matrimonio sano, familia sana, generación sana y una iglesia sana. Si el diablo ataca tu matrimonio, está atacando tu generación. Esto le hemos taladrado la oreja a nuestros hijos y a todos los discípulos que nosotros tenemos, los grupos caseros. En los grupos caseros yo hablo 2 veces al año y predico en Jujuy 2 veces al año sobre el noviazgo. Precisamos tener una mente sana, una mente de comunidad, de comunión. Satanás apunta a destruir la familia. Toda iglesia está compuesta por familias sanas y fuertes. Para esto es necesario que cada discípulo del Señor cambie su manera de pensar y se deje transformar por el Espíritu Santo. ¿Es lindo tener comunión o no? ¿Qué dicen ustedes? Pero ahora cuando terminemos de acá hay una rica olor a pollo allá que están cocinando, no saben el olor a pollo que da. Teresita, mi esposa, cocina mucho mejor. No hay nada que las comidas del Señor. Las reuniones son básicas, pero no son suficientes. Se mantiene firme en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, como decía Hechos 2:42. El tiempo de comunión fuera de las reuniones. Uno tiene comunión en las reuniones, ¿sí o no? Viste que acá venimos, nos saludamos. Yo hoy le veo a Oscar y a Martita. Marta fue mi maestra de la escuela dominical. ¿Te acuerdas, Marta? Yo conocí a ellos cuando se pusieron de novio. Ahora me encantaría hablar de noviazgo con ella. Entonces lo conocí a ellos hace mucho. A Marta y a Oscar. Oscar me decía un nombre a mí. ¿Te acuerdas, Oscar? Pichón. Él me decía a mí, ¿cómo era? Pichón. Pichón me decía siempre. No sé por qué me decía Pichón, pero me decía Pichón. Yo di gracias a Dios porque me lo dice así. Pero bueno, el tiempo de comunión fuera de las reuniones. El tiempo de los cultos solo no es suficiente. Debemos estar juntos. También en otras ocasiones. De modo que llegaremos a conocernos más y a estimarnos más unos a otros. Si solo nos encontramos en las reuniones los días domingos, o si solo nos encontramos en los grupos caseros una vez a la semana, nuestra comunión será tan superficial. Los encuentros informales no ayudan a abrirnos y a conocernos mejor. Yo no voy a conocerte bien únicamente en las reuniones generales. Y yo voy a poner varios ejemplos acá que escucha acá. Para eso precisamos, por lo tanto, fomentar estar juntos, como por ejemplo, yo digo esto porque lo estoy viviendo.
Por ejemplo, para tener comunión con los hermanos debemos fomentar y practicar muchas cosas. Por ejemplo, encontrarnos para comer juntos con alegría y sencillez. Hechos 2:46. ¿Alguna vez te encontraste con alguien para comer juntos con tu hermano? ¿O únicamente en la convivencia? Algunos se encuentran para comer juntos, ¿saben cuándo? En el casamiento, o cuando hay algunos 15. Y después, precisamos conversar y compartir de la vida. Hablarnos por teléfono, por celular, por WhatsApp, Facebook, etcétera, Instagram. Ahora hay de todo. Organizar paseos, programar vacaciones de vez en cuando, realizar algún trabajo, quizás ayudar al hermano, hospedarnos los unos a los otros, 1 de Pedro 4:9, salir a predicar juntos y hacer la obra. El Mateo habla de la gran comisión, planificar retiros espirituales juntos, viajar juntos en otra ocasión para hacer la obra en otra localidad del país. Todas estas cosas nos van a ayudar a tener comunión, nos va a ayudar a compartir, a conocernos más. No es suficiente una cuestión de estar juntos, sino de que procuremos conocernos y edificarnos mutuamente en una sana doctrina y en una sana comunión. Al encontrarnos con cada hermano, debemos cuidarnos de las charlas, de los chismes, de las murmuraciones livianas, de las superficiales charlas y de todo lo que no edifica. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación. Si te vas a encontrar con un hermano para cuerearle al pastor, no te va a edificar. Si te vas a encontrar con un hermano para hablar mal de los cónyuges, yo voy a contar algo que una vez me pasó. No voy a decir los nombres porque algunos los conocen. Estuve en Palpalá hace 20, yo me he casado hace 20 años. El segundo año de casado me pasó esto. Yo estaba en Palpalá, siempre viví en Palpalá, me congregué en Jujuy. Me llama un hermano de Palpalá y me dice, Samuel, quiero juntarme con vos. Y le digo, sí, bueno, nos juntemos. ¿Y a qué? Y compartirme algo del Señor. Bueno, usted va a hablar algo del Señor. Vamos a hablar sobre la familia. Bueno, y yo llego a su casa y no éramos 4, éramos como 10 hermanos, casi 100 hermanos. Entonces yo le digo a un costado, le digo, ¿por qué me trajiste acá? Vos me dijiste que íbamos a estar los 4 únicamente. No. ¿Sabes por qué te traje acá? Porque todo este matrimonio, esto es la reunión para el matrimonio. Este matrimonio que están acá necesitan escuchar. Le digo, ¿qué quieren escuchar? Necesitan escuchar a Dios. Y le digo, yo no lo conozco, háblalo vos. No, háblalo vos, dice. Le digo, ¿de qué voy a hablar? Y bueno, estuvimos aquí un rato. Cuando vamos a hablar con ellos, nunca me pasó esto. Nunca había escuchado lo que he escuchado. Los 6 que estaban ahí frente a frente se decían de todo. Había una murmuración, que tu esposo es así, que tu esposa es así, que vos sos así, que al frente, que al costado, que de todo. Entonces yo digo, ¿qué hago acá? ¿Saben lo que hice? Llamé a Horacio. Horacio es nuestro pastor, el que me discipula, y a Alicia también. Le digo, Horacio, estoy en esta situación, ¿qué hago? Le digo, él me citó para estar con él en lo que me encuentro. Horacio me dice, háblalo del amor de Cristo. Entonces, cuando él me dice esto, reunido ahí, le digo, tengo que decir algo, sí, tengo que decir algo. ¿Qué? La ley del amor de Cristo. Pasó, nos quedamos ese día hasta las 6 de la mañana. Yo a las 8 de la mañana me encontraba con Horacio en el discipulado. Horacio vive en Alto La Viña. Entonces este hermano tenía una moto y me dice, Samuel, yo te llevo al discipulado. Le digo, sí, llévame. ¿Por qué? Porque cuando fui a abrir mi corazón me descargué, porque nunca había escuchado de matrimonios hablar cosas de sus cónyuges. Si te encontrás con alguien, cuídate de las charlas livianas, cuídate de las murmuraciones. La palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la edificación. El estar juntos nos llevará a conocernos más y más. Precisamos interesarnos los unos por los otros, conocernos los unos por los otros, amarnos, conocer el nombre y apellido de cada hermano, de los familiares, del lugar de su trabajo, sus necesidades, las situaciones, las circunstancias, sus debilidades, sus virtudes, sus cargas, sus aspiraciones, sus logros.
¿Cómo vas a lograr conocer todo esto si nunca tenés comunión? Yo de paso lo pregunto a él, ya que tengo a Oscarcito. Oscarcito, ¿vos sabés cuándo es el cumpleaños de Raúl? No. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no hay comunión, no nos relacionamos. ¿Conocés cuál es la necesidad que yo tengo? ¿Cuál es el motivo de mi alegría? No conoce, porque no hay comunión. Es importante la comunión en cada discípulo, porque cuando tenés comunión con un hermano vas a conocer el nombre y apellido, sus necesidades, sus cargas, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, vas a conocer todo. Si realmente tenés comunión, y la palabra dice que la comunión es con los santos, cuidado, la comunión es con los santos, no es con cualquiera. Yo tengo 1.700 compañeros de trabajo. En el Poder Judicial somos 1.700 empleados. Hay funcionarios, jueces, magistratos, pero no son mis amigos. Mis amigos son Walter, Joel, Gustavo, Mario, los que hacen la voluntad del Padre. Esos son mis amigos, los que hacen la voluntad del Padre. Rafa, con Rafa lo hicimos amigos, con su familia. La comunión no es con cualquiera, la comunión es con los santos. ¿Cómo llevaremos la carga los unos con los otros? Esto lo dice Gálatas 6:2. Si nunca te encontrás con un hermano. La palabra dice sobrellevar la carga los unos con los otros. Pero ¿cómo vas a llevar la carga si nunca te encontrás con un hermano? Otra pregunta que lo dice en Romanos 12:15. ¿Cómo lloraremos con el que llora si no conocemos la razón de su tristeza? Hoy cumple 4 años de la partida de mi mamá. Un día como hoy se puede decir. Los amigos son los que hacen la voluntad de Dios. Cuando falleció mi mamá, empecé a amar a un amigo, que él se mostró amigo y se muestra amigo, Joel Cano. Walter compraba un auto, un 0 kilómetros hace días. Y él me dice, che, vos vas a necesitar el auto más que yo, toma la llave, tiene combustible, me lo prestó. Porque él conocía la carga, conocía el dolor que estaba pasando. Y la palabra dice, ¿cómo? En Romanos 12:15, leamos todos juntos. Romanos 12:15 dice, gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. ¿Cómo vas a conocer cuál es el motivo de su tristeza si no tenés comunión con Él? En ese momento, cuando tú estabas pasando situaciones por la pérdida de mi mamá, Walter se mostró amigo. Me dijo, toma el auto. Era días que lo compraba de la concesionaria. Me dio la llave. Tiene combustible usado, vos lo vas a necesitar más que yo. Joel Cano, que se presentó, no se movió hasta que lo enterramos. ¿Cómo vas a conocer la necesidad de un hermano si no tenés comunión? ¿Cómo vas a conocer la tristeza de un hermano si no hay comunión? ¿Cómo nos gozaremos con los que se gozan si no conocemos el motivo de su alegría? Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, ¿cómo alentaremos de poco ánimo si no hemos tenido la razón de conocer su estado? Hay hermanos que, no sé si les pasa a ustedes, pero necesitamos a veces que alguien nos levante, ¿o no? ¿Les pasó a ustedes? Capaz que a ustedes no les pasa, pero a mí me pasó. Que alguien me levante, que me anime. Y muchas veces cuando estaba pasando situaciones difíciles, un hermano me decía, estoy con vos orando, ¿no? Sí, te voy a ver. Y compartimos. Me alentaba, me animaba. Primera de Juan 3:17 dice, ¿cómo compartiremos con el que padece necesidad si ignoramos la verdadera situación de cada hermano? ¿Ustedes conocen cuál es la necesidad que hay acá en Tilcara? En la congregación de Tilcara, Rey de Reyes. Hay mucha necesidad. La obra tiene que crecer. Hay mucha necesidad. Pero a veces ignoramos
esa necesidad. ¿Y cómo la ignoramos? Porque no tenemos comunión. ¿Ustedes quieren conocer cuál es la necesidad que hay en comunidad? Tengan comunión con Raúl. Raúl le va a decir toda la necesidad que hay. Bueno. ¿Y qué decir de Cujuy? Hay un refrán, si bien hay un refrán que dice, ojo que no ve, corazón que no siente. El modo de estar juntos nos permite a que nos conozcamos mejor y a ver las necesidades de cada uno. Y esto nos da la posibilidad aún de ministrarnos y de servirnos. Cuando estás juntos, también el Señor se manifiesta y te da la posibilidad de ministrar. Y la palabra de Efesios dice que había señales milagros. Hace 2 meses, un matrimonio que se congrega con nosotros, y de paso le digo, ellos se llaman Ruth y Eduardo. Yo vivo en Florida en los duples, ellos viven un poco más abajo. Nosotros íbamos un domingo a la reunión, en la camioneta subíamos, y justo cuando subíamos una subida, yo lo veía bajar a ellos. Un domingo a las 10 de la mañana. Y yo le digo, ¿necesitas pasó Eduardo y Ruth? Sí. Y es hora de reunión, con ellos están moviendo en su casa. Algo pasó. Y nos fuimos a la reunión. Hemos ignorado eso. Nos fuimos a la reunión. Eso pasó el domingo. Y el lunes, el Señor nos volvió a hablar. Nos traía a mente Eduardo y yo. Eduardo y yo. Y yo le digo al cita, veníamos de hacer un trámite, vamos a ver a los chicos, le digo. Y cuando vamos a verlo, él estaba a punto de llamar a un remis porque tenía que ir de urgencia al médico. Era urgente. Y yo le decía, el Señor me decía, Eduardo y yo. Y le dije, ¿a dónde tenés que ir? Al médico. No pidas nada. Claro, yo tengo el vehículo, vamos al médico. Pero antes de ir al vehículo, le digo, hagamos algo. ¿Qué? Oremos. Entonces le digo, hacemos una cosa. Ruth, busca aceite. Ruth buscó aceite. Y le digo, buscamos con aceite. La palabra dice que debemos ungir con aceite. Y creer. Debemos ungir con aceite. Él fue al médico. Y al rato me dice, él está sano. Si no hubiese tenido comunión, ¿qué hubiese pasado? Hermanos, es importante la comunión. La comunión nos va a ayudar a desarrollar aún nuestros dones. Hay varios dones de sanidad. Hay tantos dones. Pero si no tengo comunión, si no sirvo a mi hermano, si no atiendo a mi hermano, no voy a desarrollar ningún don. El estar juntos también nos exige a cada uno a que crezcamos en santidad y en calidad. Ya que conoceremos más al Señor y ser conocidos por nuestros hermanos y experimentaremos a la gran obra de Dios. Lo que voy a decir acá es muy duro, pero lo tengo que decir. Ya que conoceremos más a ser conocidos por nuestros hermanos queridos y nos expondremos a la reprensión si no andamos como debemos. Una fachada espiritual se puede sostener con las reuniones grandes o con las reuniones de los domingos, los grupos caseros, pero no con el convivir, pero no con el tener comunión con los hermanos. Además, la convivencia proporciona numerosas ocasiones para ejercer todas las virtudes, todos los dones cristianos, los dones de los espíritus, la paciencia, el dominio propio, el amor, la amabilidad, etc. También nos llevará a practicar la confesión de nuestros pecados, de nuestras ofensas, el pedir perdón y el amar a nuestros hermanos. Por último, quiero llevar al consejo práctico. Consejo práctico. La comunión requiere de 2 personas juntas. O puede ser más. Salmo 133 dice, mirad, ¿qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y cuando dice mirad, ¿a qué se está refiriendo? Mirad. Yo no tengo que mirar a la iglesia. No es mirar, yo quiero al cielo. Señor, tengo comunión como si, amén, tengo comunión con el Señor. Oro todos los días, pero dice, mirad, cuán bueno. Qué bueno es estar con mi hermano. Esta palabra bueno
es algo muy profundo. Me da ganas de estar con un hermano. Me siento contento cuando estoy con un hermano. Mirá, cuán bueno. Y después uno dice, y delicioso. ¿A quién le gusta el asado? A todos nos gusta el asado. Es muy rico, muy delicioso. Bueno, estar con un hermano es así. Es un gusto, es un placer. Lo sentís como el asado. Riquísimo. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Cuando dice habitar, estoy con ese hermano. Tengo comunión. Los hermanos juntos. Y yo te voy a llevar a la práctica. Nos ponemos de pie. Mientras nos dirigen con una canción, mirá al hermano que tenés al lado. Mirá al hermano que tenés al lado tuyo. Si no está nadie al lado tuyo, mirá al que está atrás. Mirá al que está detrás tuyo. Y decirlo, yo quiero tener comunión. Quiero que conozcas mi necesidad. Quiero que conozcas mi nombre y mi apellido. Quiero que conozcas cuál es el motivo de mi alegría. Mientras oramos y dejamos el obrar del Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo forme y traiga estas bases, fundamentos. Acércate a un hermano. No te quedes solo. Hemos hablado de la comunión. No te quedes solo. Si tenés a un matrimonio al lado, acércate a ese matrimonio y decirle, yo quiero tener comunión. Yo quiero relacionarme contigo. Esta canción que vamos a cantar, muchas veces lo cantamos para el techo, pero no es para cantarlo al techo, es para cantar al hermano que tenés al lado. Esta canción se dice, pagaste un alto precio por mí, ofreciste toda tu vida por mí, me consolaste cuando más te necesité. A veces el Señor nos consuela con un hermano. Esta canción es para cantar al hermano que tenés al lado. No es para que le cantes al techo ni a los músicos, doy gracias a Dios por los músicos, pero no, es para cantar al que tenés al lado. Mientras el Espíritu Santo va trayendo convicción a tu vida sobre este tema. Empezamos ahora. Siempre